darles un saludo muy especial a todos ustedes, señores y señoras, por estar esta mañana aquí, a quienes nos escuchan o nos ven por la televisión también, mis saludos. Por supuesto, saludar especialmente al doctor Jorge Prieto, al senador, que es quien se ha echado al hombro, digamos, este tema en el país, cosa que hay que saludar especialmente, porque otros hemos estado allí colaborando, pero digamos que la iniciativa ha corrido por su cuenta. Saludar a la senadora Susana Correa y Doris Vega, y también al representante a la Cámara, Víctor Correa. Voy a plantear muy brevemente unas cuantas cosas, como gruesas, de manera de pronto bastante esquemática, pero pueden resumir mi punto de vista. El primero, que es como una bobería decirlo, pero en Colombia hay que decirlo, que es la importancia del agua, ¿sí? Porque las cosas se hacen tan mal, que pareciera que el agua fuera como una desgracia, y que, pues, qué tragedia que tenemos agua en Colombia. Pues bueno, la importancia del agua: sin agua no hay vida, sin agua no hay, sin agua no hay nada, es la primera idea que quiero transmitir. La segunda idea: afortunadamente Colombia es un país muy rico en agua, es una potencia hídrica, eso se puede demostrar con todo tipo de cifras, el régimen de lluvias, etcétera. O sea, nosotros no tenemos problema, digamos, de dotación en lo que tiene que ver con este recurso, como puede suceder en otros países que, por ejemplo, son desiertos y entonces tienen una situación completamente distinta. Sin embargo, a pesar de estas dos premisas que he mencionado, el agua se nos ha ido volviendo un problema cada vez más complicado en Colombia. Cada vez más complicado. Inclusive yo a ratos digo que si un niño, digamos, de pequeño, que mira la televisión y ve las noticias que tienen que ver con el agua, y la mira, es probable que al final del año concluya y le diga a su papá, pero qué desgracia que haya agua en Colombia, no sería mejor que no hubiera, porque realmente son tantos los sucesos vinculados negativamente a asuntos que tienen que ver con el agua, que entonces pareciera que eso fuera una tragedia. Mire ustedes las cosas a las que estamos asistiendo: una potencia hídrica y una cantidad inmensa de regiones del país no tienen acueductos, o tienen acueductos con aguas de pésima calidad, y la gente se muere por el agua. Es una cosa elemental de salud pública. Y no es porque no haya recursos con qué tenerlos, sí hay recursos con qué tenerlos, lo que pasa es que no ha habido la voluntad política, probablemente esto no de muchos votos, y entonces el problema no se resuelve. Las sequías se nos han ido volviendo también un problema que antes no lo era. Hace muchos años esto no era tanto un problema, pero uno va y mira, ¿y por qué se da la sequía? No es por un problema, digamos, de nuestro régimen de lluvias, aun cuando por supuesto que el calentamiento global nos agrava las dificultades, pero aquí hay un problema de deforestación espantoso que nadie trata. Todos sabemos que hay un lío de deforestación inmenso y nadie lo trata, porque la deforestación acaba con los bosques como esponjas para guardar el agua. Entonces lo que al final sucede es que, como no hay la naturaleza que debería haber, entonces la sequía tiene que ver con esto en muchas ocasiones, o las avalanchas y las inundaciones de golpe que tenemos, que también se vinculan con esto. Lo que tenemos entonces, digamos, es un maltrato, digamos, de la naturaleza por parte nuestra. Y además tampoco se toman medidas mínimas de prevención que se deberían tomar. No se almacena el agua que se debería almacenar, porque hay momentos en que es necesario, porque digamos, los solos reservorios naturales no son suficientes. Se destruyen los ríos, por ejemplo, lo de las ciénagas en Colombia, esto es una vergüenza. O sea, actividades verdaderamente criminales, con todo tipo de maquinarias inmensas, destruyendo, por ejemplo, la Ciénaga Grande, en las barbas de las autoridades, en actos de corrupción inauditos. Eso es una podredumbre lo que sucede en torno a esta destrucción de estos reservorios de agua. No se hacen las conducciones que se debería haber, o sea, los tubos necesarios o las acequias para llevar el agua tampoco se construyen. Yo hay un ejemplo que cuento mucho. Uno va a la zona del Cesar y de La Guajira, en la Sierra Nevada, y ve que arriba en la sierra hay una represa inmensa que se hizo hace un poco de años. Y esa sierra debería abastecer con agua 9 municipios de La Guajira que padecen un problema de sed gravísimo de agua. Bueno, y no ha sido posible que nadie ponga los tubos.
Ahora nos van a decir que es falta de plata. O bueno, o hablemos de otro caso ejemplar en La Guajira. Lo que hay en aguas subterráneas en La Guajira es descomunalmente grande. Y el agua subterránea es parte de la riqueza de un país. Y Colombia es supremamente rico también en aguas subterráneas. Entonces, digamos que todo este problema no es un problema de la naturaleza, eso es mentira. Más que desastres naturales, lo que hay son desastres sociales y políticos. Porque por nuestro mal gobierno, nuestra mala manera de hacer las cosas en este país, entonces, por ejemplo, la gente está localizada donde no debería estar localizada. Este país está lleno de ciudadanos, en áreas que son áreas de los ríos, que son propiedad de los ríos, les pertenecen, y tarde o temprano el río vuelve y pasa por ahí y mata a todo el mundo. Entonces el problema es muy simple, o no están ahí, o se toman los correctivos técnicos para asegurar que el agua no vuelva a pasar por ahí. Esto es ABC entre los especialistas. Es muy simple, o no estaban los de Mocoa ahí en ese sitio, o si estaban había que tomar las medidas correctivas para que ese río no pasara por ahí por donde pasó. Y si los dejan ahí, va a volver a pasar el río, así sea dentro de 10, 20, 50 o 100 años. Y si no se ha hecho nada, va a volver a producir una matanza. El desastre de Armero. Esa inundación ya se había dado en 1848. Pero a la gente se le olvida, o los gobiernos no hacen lo que tenían que hacer principalmente. Yo diría que este es el problema principal, a mi juicio, de enfoque del asunto. No son desastres y problemas naturales, son desastres y problemas sociales, económicos, políticos, que al final se refieren al mal gobierno de todo tipo y en general. Y por eso es que estamos entonces como en el absurdo, senador Prieto, usted otra vez con el costal al hombro bregando a sacar adelante con nuestra ayuda una ley que diga que el agua es derecho fundamental. Es que esto es increíble que haya que volverlo un debate. Es la vida de nosotros, de los animales, de las plantas, la vida de todo. Y resulta que aquí se nos volvió una especie de pelea en el Congreso, sí, porque las mayorías del Congreso, el gobierno nacional no permite que este proyecto pase y seguramente se van a dedicar a que si pasa ya no tenga dientes, de forma tal que se vuelva una cosa que no resuelva el problema. Inaudito realmente. Ahora, esto también tiene su explicación. Es que aquí desde hace mucho rato corre una teoría que es absurda en general, pero en particular en agua sí que es absurda. Y es que si no es el negocio de alguien hacer bien las cosas del agua, entonces mejor que no se haga. El caso es algo que les digo en La Guajira. ¿Por qué no se ha hecho? Porque no le han podido montar un negociazo a algún compadre para que ponga esos tubos. Ese es todo el problema. Y entre otras cosas no se lo han podido montar por una razón, que estos son cosas estructurales. Se vuelve tan costoso con la ganancia poner los tubos que no hay quien sea capaz de pagar las tarifas del acueducto. Cosas elementales. Yo no me opongo a que haya economía de mercado y que haya empresas privadas y que haya desarrollo. Esa no es la discusión. La discusión aquí no pueden seguir con la teoría privatizadora enfermiza, ¿sí? Demente, diría yo en cierto sentido, y es que el Estado no se puede gastar un centavo si algún compadre de alguien no se embolsilla un billete largo, que es en lo que al final estamos. Y aquí se volvió un crimen que el Estado colombiano cure a alguien si alguien no se gana una plata innecesariamente, porque no estoy diciendo que necesariamente, hay muchas actividades económicas no se dan si alguien no se gana la plata, no, innecesariamente, porque nos montaron la teoría falsa, ideológica, cargada con una dosis inmensa de corrupción, que el Estado no puede ejecutar ninguna función que en otros países del mundo se ejecuta. Entonces, por ejemplo, aquí se volvió la teoría de que los acueductos tienen que ser privatizados porque algún compadre se tiene que ganar una plata, como si el Estado no pudiera administrar un acueducto. Y esto además lo promueven quienes se hacen matar para ganar el poder. Entonces, si son incapaces de gobernar, no se metan en política. Pero es absolutamente absurdo. ¿Y cuál es el punto? Es que el privado solo actúa cuando hay ganancia. Entonces, ¿qué sucede? Claro, el privado puede manejar un acueducto, bueno, cuando no se lo roban. Miren el caso de Santa Marta con la Transnacional Española y el caso de Barranquilla, porque además el cuentico ese de que es que toda actividad del sector privado y transnacional es perfecta, tampoco nos lo echen más, porque ya está probado que es mentira.
No me entiendan como que me oponga, repito, a la actividad privada ni a que haya empresas extranjeras, pero estoy hablando de que estas cosas tienen que ser con rigor y seriedad. No se puede seguir robando con el cuentico de las falacias y de las mentiras, ni dejando a la gente sin agua con cuenticos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el acueducto privado? Que la ganancia de ese intermediario, que no es una inevitabilidad, una necesidad técnica del acueducto, pone las tarifas tan altas que no se pueden pagar. Crea tal problema para invertir que la inversión no se hace. Ese es el problema que tenemos. O sea, se crea una contradicción antagónica entre el servicio al ciudadano que necesita el agua y el negociazo de algún compadre. O sea, lo de Santa Marta clama al cielo. Una ciudad que está al lado de la Sierra Nevada de Santa Marta, que es una de las mayores fábricas de agua del mundo. Y entonces la llenaron de carrotanques. ¿Cuánto se ganan los de los carrotanques? Ahora andan con el cuento de que hay que traer el agua del río Magdalena a 100 kilómetros. Y detrás de eso hay una transnacional española que se ufana a decir, nos hemos ganado 60 millones de euros y no hemos invertido un peso. Ni en la colonia, ¿no? Ni en la colonia. Entonces aquí lo que hay es un debate político y social, yo lo planteo con toda franqueza, y claro, hay todos los puntos de vista, y cada quien quiere plantear el suyo, pero este a mi juicio es el lío principal que tenemos. Me acaba de comentar el representante Correa, Víctor Correa. Entonces, por ejemplo, en Colombia hay 12.000 acueductos comunitarios, y andan con el cuentico desde hace rato que hay que privatizarlos en beneficio de algún compadre. ¿Por qué no pueden esas comunidades seguir administrando esos acueductos? Los construyeron, los tienen ahí, los tienen operando. ¿Por qué hay que meterle una ganancia a una transnacional en ese negocio? Socio, como dicen ellos, son los negocios, socio. Y aquí también se volvió un crimen una radio comunitaria o una televisión comunitaria. No, si no ganan los 2 o 3 compadres de siempre, también hay que eliminarla. O sea, que hay un debate, repito, que es mucho más complejo que un debate simplemente del funcionamiento de la naturaleza, y por eso es que estamos en este lío. Porque claro, si el agua se vuelve derecho fundamental, estos criterios que yo estoy poniendo aquí en cuestión se vuelven parte de un debate clave. En otros asuntos, la actividad privada no está en discusión, ese no es el punto. El punto es si la privatización entorpece el bienestar ciudadano mínimo. Que una finca cafetera sea privada no tiene discusión, que un taxi sea privado sea discusión. Bueno, el grueso de la actividad económica en un país de economía de mercado debe ser privado, eso no lo estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo es que técnicamente hablando hay ciertos límites que si se sobrepasan, terminan creando problemas de extrema gravedad, que es en buena medida lo que estamos discutiendo en este caso. Bueno, mi querido senador Prieto, nuevamente mil gracias por su invitación, y este es el debate, es un debate de voluntad política. ¿Cuál es el enfoque político que hay que darle a esto? O sea, ¿aquí se van a seguir gastando la plata en todo menos en los acueductos? O sea, este es un debate súper clave que tiene que ver con todo y que no se está librando con la seriedad, porque además nos han montado el cuento de que aquí solo se pueden discutir 1 o 2 cosas y todo lo demás es secundario, todo lo demás no importa. Normalmente lo que no importa es lo que tiene que ver con la vida de los débiles. Es lamentable, pero es cierto y hay que decirlo. Solo los débiles se mueren en las avalanchas. Solo los débiles pierden las casas en las avalanchas. Y yo no digo que no pueda haber gente a la que le vaya mejor, y me alegra que le vaya mejor, pero sí es dramático, sí, que sean siempre los mismos de siempre, los únicos que han hecho toda la vida luchar y esforzarse por hacer las cosas bien, los que al final terminen víctimas de los malos gobiernos. Muchas gracias.